Bienvenidos al 10º episodio de LegaCast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. En esta oportunidad me acompaña Luis Poletti. Ya llegamos a los 10 episodios. Luis, ¿cómo te has sentido en este espacio? Hola Durasca, la verdad es que ha pasado muy rápido. Este es un espacio que hace una experiencia diferente, no solamente porque le cambia la rutina a nuestros oyentes, sino también porque nosotros dentro de la firma variamos nuestra rutina con este espacio diverso como el LegaCast. Claro que sí, esa es la idea. Temas variados y accesibles para todos. Fíjate que de hecho, hoy nuestro primer invitado es mi estimado Carlos Enríquez, para conversar sobre algunas de las consideraciones del teletrabajo. Bienvenido, Carlos. Gracias, Durasca, gracias Luis por la invitación al LegaCast. La verdad que debo felicitarlos, hacen un trabajo extraordinario y que es muy útil y sé que tienen una buena audiencia, un buen número de seguidores. Gracias, Carlos, esa es la idea. Fíjate, constantemente se está hablando del teletrabajo, decimos que estamos en teletrabajo, pero existe una definición de dónde viene esta figura. Sí, el teletrabajo se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera, desde que el mundo está confinado como producto de la pandemia del COVID-19. Estamos todos en nuestras casas, se ha ido relajando, se ha ido flexibilizando, pero en definitiva estamos reducidos al hogar y entonces surge la necesidad de una forma de seguir trabajando, de seguir produciendo, de que las empresas no se paralicen. Y allí es donde entra el concepto de teletrabajo. No lo tenemos definido en ningún lado, pero el teletrabajo no es otra cosa que el trabajo a distancia, fuera de la oficina habitual donde estábamos acostumbrados, principalmente desde nuestras casas, desde nuestros hogares, utilizando los medios de la telemática, utilizando el internet, utilizando los teléfonos inteligentes, las tablets, las computadoras portátiles, las computadoras de mesa. Eso es el teletrabajo. Seguir ejecutando nuestras funciones, por supuesto, va a depender de las funciones, de las características propias. No podemos hablar de teletrabajo difícilmente si somos obreros de la construcción, pero sí podemos hacer teletrabajo, un ejemplo, nosotros como abogados, a la hora de emitir una opinión a un cliente, de expresarle nuestro parecer sobre una consulta que nos haga. No necesitamos estar en la oficina de Lega, podemos estar cada uno en nuestras casas dando respuesta a esa consulta, a esa opinión o simplemente a una reunión a distancia a través del internet o de estas plataformas como Skype u otras que han surgido. Ahora, Carlos, ¿existe alguna regulación de carácter legal en Venezuela o en el extranjero que regule el teletrabajo? O sea, ¿está establecido, está estipulado en alguna ley, en algún ordenamiento jurídico? No, la expansión del teletrabajo tomó por sorpresa al mundo. Ya se venía desarrollando, pero fundamentalmente en los países de un gran poder económico, de altos ingresos y de alta tecnología. Y fundamentalmente en el área de la informática. Ya ellos eran los que venían desarrollando el teletrabajo. Se puede hablar, no hay cifras exactas, pero tal vez entre un 10 y un 20% de la población de Estados Unidos y de Europa estaba ya trabajando bajo esta figura. Entonces en Venezuela no existe definitivamente una norma expresa que regule el teletrabajo. Existe sí una norma que regula el trabajo a domicilio, pero este trabajo a domicilio no está asociado a los equipos telemáticos, a los equipos, a la digitalización, a la internet, porque cuando fue regulado el trabajo a domicilio no existía la internet, no se conocía, en todo caso no se conocía la internet. Y lo igual ha pasado con muchos países en el mundo. Aquí, de hecho, aquí mismo en Sudamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, ellos nos han ganado la carrera en el sentido que algunos de estos países ya, producto de esta necesidad de regular el teletrabajo, ya tienen un proyecto de ley, en algunos casos ya se ha aprobado, como es el caso, si no me equivoco, de Costa Rica, pero en términos generales, la mayoría de los países no tenían una regulación especial, específica para el teletrabajo.
Y en tu experiencia y frente a lo que son los principios del derecho laboral, ¿cuáles consideras tú que han sido las situaciones particulares que se han presentado con esta modalidad de trabajo? Bueno, la primera dificultad surge de la falta de una normativa, de una regulación expresa que tome las características que le son propias al teletrabajo, como es el uso de estos equipos que he mencionado y de los riesgos asociados al teletrabajo. Entonces, cuando nos preguntamos qué hacer, esta persona va a seguir ganando el mismo salario, tiene los mismos beneficios laborales, vacaciones, utilidades, no está en mi casa, ¿cómo lo controlo? Allí surgen las primeras dudas. Entonces, como no puede haber, hay un principio en derecho que es que no puede existir la denegación de justicia. Tenemos entonces que usamos por analogía o por normas parecidas que pudieran regular el teletrabajo, tenemos las que están del trabajo a domicilio, que nos dice, no importa si la persona está en su casa, si hay una relación de subordinación, hay un salario, hay una supervisión del trabajo, se inserta ese producto de ese trabajo en lo que es el proceso productivo de la empresa, de la organización, estamos en presencia de un vínculo laboral. Entonces no se rompe el vínculo laboral por el teletrabajo, pero surgen la necesidad de regularlo porque hay temas como por ejemplo el aislamiento social. Estar 8 horas en un cuarto frente a una computadora sin relacionarnos directamente, físicamente, como estábamos acostumbrados con compañeros de trabajo o con otras personas, eso abruma al trabajador. La invasión de su privacidad en un primer momento que ha ocurrido, porque entonces el empleador no sabe, puede enviar una solicitud al trabajador, lo puede hacer a las 8 de la mañana como lo hace a las 10 de la noche o como lo hace a las 2 de la madrugada, porque él está despierto y no ha podido dormir. Entonces son temas que han surgido que hacen la necesidad de que se regule el teletrabajo, que se establezcan unas normas específicas considerando las características propias de esta modalidad del trabajo a distancia. Gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Siempre es un gusto conversar contigo y este concepto cada vez es más común. Y de allí la importancia de establecer los límites que permitan esa ecuación ganar-ganar entre patrón y trabajador. Muchas gracias. Gracias, Dubraska. Gracias, Luis. De verdad que la conversación sobre el teletrabajo con Carlos Enríquez me aclaró muchísimas dudas. Ahora, siguiendo con temas de interés para muchos, tanto a los que estamos en Venezuela como a los que también tenemos familiares en el extranjero, tenemos que darle la bienvenida a José Alberto Ramírez. Bienvenido, José Alberto. Gracias, Dubraska. Gracias, Luis. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Siempre bienvenido, José Alberto. Es un hecho que las cuentas en moneda extranjera son uno de estos tópicos que más interesan al venezolano hoy en día. La posibilidad de que no se deprecien los ahorros en el banco o hasta la facilidad de no tener que acudir a la venta de dólares con terceros. Es por ello que quisiéramos que nos comentes en qué contexto aparecen estas cuentas en divisas en Venezuela. Sí, Luis, muchas gracias. Mira, las cuentas en moneda extranjera en Venezuela no son algo nuevo, más allá de que ahora se les está dando un importante impulso y tienen una función de utilidad bastante marcada. Lo cierto es que las primeras regulaciones son una resolución del Banco Central de Venezuela publicada en septiembre del año 2012. Y estas cuentas han existido a lo largo de estos últimos años, incluyendo durante los tiempos en que hubo control de cambio administrado por Cadivi. Ese control de cambio empezó en el año 2013, duró 15 años, ha sido el más largo de la historia de Venezuela, y a partir del año 2018 empieza un tímido y lento desmontaje. Otro hito legal importante es el convenio cambiario número 1, que se publicó en agosto del año 2018. Específicamente en el artículo 32 de ese convenio cambiario se le permite a las personas naturales que residan dentro del territorio de Venezuela y a las personas jurídicas, bien sean residentes o no, la apertura y movilización de cuentas en moneda extranjera. Sin duda era necesario que estas cuentas recuperaran su protagonismo, pero quisiéramos que más o menos nos expliques cuál es la funcionalidad
cómo operan estas cuentas en divisas, cuáles instituciones las están implementando y cuáles son esos beneficios que representa para los usuarios más allá de evitar la depreciación de sus ahorros. Mira, Luis, como te decía, la base legal es el convenio cambiario número 1 del año 2018. No obstante, el marco en el que estas cuentas se empiezan a utilizar con mayor frecuencia es dentro de lo que llamamos el fenómeno de la dolarización de facto que ha sufrido Venezuela o la economía venezolana en estos últimos años. Hoy en día te puedo comentar que por lo menos de la investigación que he hecho, 14 bancos del sistema financiero nacional están prestando el servicio de este tipo de cuentas con algunas pequeñas diferencias entre unos u otros. Para nombrarte algunos, mira, el Banco Provincial, el Banco Mercantil, Banesco, Bancaribe, el Banco Occidental de Descuento, Banca Amiga, Banplus, Banco Nacional de Crédito, BNC, Banco Plaza, Banco de Venezuela, Banco Exterior, también la banca pública con el Banco Bicentenario y el Banco del Tesoro. Hasta donde sé, la cuenta en divisas es básicamente en dólares. Algunos bancos pudieran estar ofreciendo también en euros. La operatividad de estas cuentas permite que las personas que tengan efectivo a través de las taquillas de estos bancos lo depositen en sus cuentas en moneda extranjera dentro de esos bancos y dentro del mismo ecosistema del banco pueden hacer transacciones. Es decir, tú le puedes pagar a proveedores o clientes o empleados con dólares o euros que tengas depositados en esas divisas siempre y cuando las personas que reciben tengan también una cuenta en divisas en ese mismo banco. Otra característica importante es que algunos de estos bancos permiten que la realización de transferencias extranjeras al exterior a cuentas bajo el mismo titular en instituciones financieras del exterior. Eso es algo sumamente importante porque, bueno, permitiría que tú con efectivo que tienes en Venezuela lo conviertas en dinero electrónico en una cuenta que tengas en el exterior. Y otro tema también sumamente importante es la posibilidad de cambiar legalmente moneda, bien sea de divisas a bolívares o de bolívares a divisas, a través de las páginas web de algunos de estos bancos. Y te menciono, por ejemplo, el Banco Mercantil, que ya instaló la función dentro de su página web para cambiar a través de menudeo en las mesas de dinero de ese banco, como te decía, tanto de bolívares a dólares o de dólares a bolívares, de una manera sumamente sencilla y conveniente. Hay otros bancos, por ejemplo, que han sacado productos de tarjetas de débito que permiten movilizar, tanto dentro de Venezuela como en el exterior, las divisas que estén depositadas en esas cuentas a través de la utilización de tarjetas de débito a través de los puntos de venta, utilizando la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela. Muchas gracias, José Alberto, por acompañarnos en este LegaCast. Muy clara tu explicación y sé que esta es una alternativa que facilitará el día a día de los venezolanos. Gracias, muchachos. Nos vemos en el próximo LegaCast. Un tema muy actual el que pudimos conversar con José Alberto y que genera una pequeña solución para los venezolanos. Ahora tenemos con nosotros a John Bollón para conversar sobre el reciente aumento de la unidad tributaria. ¿Cómo estás, John? Bienvenido, John. Hola, Dubrasca, Luis, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por su invitación. Como señaló Luis, recientemente la unidad tributaria fue sujeto de aumento. Pero ahora, partiendo de entender que esta unidad tributaria, o UT como le llamamos, es una institución jurídica que fue creada por el Código Orgánico Tributario en el 94 y que sirve como técnica de indexación de valores que expresan referencias cuantitativas, como puede ser la base de cálculo de los tributos o los tramos progresivos de sus tarifas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con este valor? Desde su concepción, dado su carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética, la facultad de reajustar la unidad tributaria ha correspondido a la Administración Tributaria. No obstante, y esto es muy importante, debe hacerlo considerando la opinión de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y también considerando el índice que publica el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, John, entiendo que la subestimación del valor de la unidad tributaria desnaturaliza su propósito y de esta manera lesiona derechos fundamentales de los contribuyentes. ¿Es así, cierto? Totalmente, Luis. Nuestra Constitución Nacional prevé la obligación
de contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo con nuestra capacidad contributiva y atendiendo al principio de progresividad. La inflación es el incremento generalizado de todos los bienes y servicios que se comercializan en una economía. Para que tengamos una idea, en el año 2020 la inflación, de acuerdo con la variación de los índices publicados por el Banco Central, fue de 2.960%. En cambio, la respuesta de la Administración al ajuste de la unidad tributaria fue de 1.233%, una clara subvaloración de la unidad tributaria. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, evidentemente se está ampliando la base de los contribuyentes y por otra parte se está desatendiendo o se está ignorando el principio de progresividad. El impuesto sobre la renta y las tarifas contempladas en la ley están establecidas en unidades tributarias, por lo que ante una unidad tributaria subvalorada y por otra parte un enriquecimiento o ingresos sobrevalorados en términos nominales por la inflación, evidentemente esos contribuyentes van a terminar en un escenario de pagar un impuesto superior. Es decir, se va a aplicar una alícuota proporcional de un 34%. Pero por otro lado, John, y a pesar de los menoscabos que genera la subvaloración de la UTE, el mal uso que se ha dado a esta unidad de medida por el sistema de actualización de las sanciones conlleva supuestos que generan determinaciones de sanciones completamente desproporcionadas, superan en algunos casos incluso el valor de la infracción y obligaciones omitidas. Totalmente, Dubrasca. Desafortunadamente, al día de hoy está ocurriendo en nuestro entorno de negocios que los procedimientos de verificación y fiscalización que se expresan en unidades tributarias terminan superando con creces la obligación tributaria principal. Es importante comentar que a partir del año 2020, con la reforma que se hizo al Código Orgánico Tributario, este mecanismo del 2014 fue sustituido por la aplicación de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central. Esto es una clara muestra de cómo esta subvaloración terminaba igualmente afectando incluso a la misma administración tributaria en su política de recaudación de impuestos. Muchísimas gracias por tu aporte, John. Muchísimas gracias, John, por tus comentarios sobre este tema tan importante y que genera tantas dudas, no solamente en nuestra audiencia, porque es que realmente es un tema que afecta a todos los contribuyentes de Venezuela. Y bueno, por eso hacemos un llamado a estudiar más este tema y que sirva este espacio como aprendizaje para poder entender más en este caso el aumento de la unidad tributaria. Muchas gracias, John. Con todo gusto, Dubrasca, Luis, ha sido un gran placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro querido LegaCast. Luis, como siempre, un gusto compartir contigo en este LegaCast que hacemos con tanto cariño. Sin duda, el placer es mío, Dubrasca. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre está ahí escuchándonos y nos vemos próximamente en el mes de mayo. Para mayor información y para recibir nuestros productos editoriales, no dejen de visitar nuestra página web Legalo. También nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e Instagram. Si te gustó nuestro podcast, por favor no olvides suscribirte al canal, compartirlo con tus amistades y dejarnos un like en tu plataforma preferida. El equipo de este episodio estuvo compuesto en la producción por Luis Poletti y Francisco Delgado, en la edición y montaje por Juan Carlos López y en las voces Dubrasca Sapiaín y Luis Poletti. Este programa llegó a ustedes con el apoyo de la Fundación Lega para el estudio de la relación aplicada entre la